¿Qué tal, mis queridos escuchas? Un placer de nuevo compartir pues algunas reflexiones sobre los acontecimientos más recientes de nuestra dinámica y enérgica este, y muchas veces ignara política mexicana. Miren, como saben, el día de ayer, jueves 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia resolvió admitir una consulta para someter a revisión la reforma judicial o la reforma del Poder Judicial. Y bueno, pues todos los morenistas saltaron con los pelos de punta y saltaron del asiento. Este, pero yo este video lo quiero hacer lo más corto posible también, ¿no? Para no alargarme demasiado, pero quiero pensar, y tienen razón en esta molestia. Eh, Son válidos los argumentos, bueno, si se pueden llamar argumentos, o las consignas que envían, que lanzan los morenistas, pues vamos a analizarlo a detalle. Por supuesto que, bueno, como saben, Eh, miren, yo nunca me he manifestado como anti algo, salvo con el PRI. El PRI, yo soy anti-PRI, nunca me ha gustado, eh, nunca he sido, yo no soy partidario, ¿no? Es decir, yo no formo eh, parte de la estructura de ningún partido político, en fin. Yo lo que sí quiero es que le vaya bien a México. Quizás fue una de las cosas que en su momento quise creer de López Obrador, que esta premisa de que nos vaya bien a todos, pues es algo muy deseable y es algo muy, eh, pues, pues vamos, muy cierto, pues, ¿no? O sea, todo el mundo queremos que nos vaya bien a todos. Entonces, el problema es que, pues, no fue verdad al final del día, ¿no? Y miren, concretamente en el tema de la Suprema Corte ahorita, se envía esta consulta, la Suprema Corte dice que sí, que se acepta, vamos a revisar la constitucionalidad, y como les dije, bueno, salta todo el mundo y nos dicen una serie de cosas. Yo considero que es una situación verdaderamente inédita, no es em, no hay antecedentes, pues, sobre, no hay antecedentes o precedentes, más bien, no hay precedentes en donde la Suprema Corte revise la constitucionalidad de una reforma constitucional. Sin embargo, aunque no hay precedentes claros o tajantes al respecto, sí hay antecedentes eh, sobre los cuales se ha discutido la posibilidad de que cuando vamos, de revisar, digamos, una especie de, o una suerte de convencionalidad de ciertas reformas a la Constitución cuando éstas violan derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que ese es el caso en la actual eh, consulta que realizan a la Suprema Corte, porque se vulneran derechos adquiridos. Y esto es algo que ya hemos hablado muchas veces en otros videos, pues hay otros videos eh, que hemos subido, que están en el canal, en donde hablamos de derechos adquiridos. Y los derechos adquiridos, pues es justamente el que, de hecho, hay una prohibición expresa en la Constitución respecto a que la ley no me puede causar perjuicio cuando aplica de forma retroactiva. Y eso es lo que pretenden, ¿no? A partir de este momento, que entra en vigor, a ti te va a sustituir porque es una reforma constitucional, porque lo dice el constituyente y porque es la voluntad del pueblo. Y esto es una completa falacia. Este, entonces, si bien efectivamente no hay, como decía, precedentes al respecto, sí hay estos matices que se habían o que se han discutido en otras ocasiones por parte de la Suprema Corte. Pero tampoco hay pues una reforma constitucional de esta magnitud en donde entendamos, como lo han dicho muchos morenistas, ¿no? Tenemos tres poderes de la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y, y los tres se conforman, emanados de la propia Constitución por voluntad del pueblo. Esto no es aislado, esto no es, bueno, es que el poder ejecutivo y el poder judicial sí son del pueblo y el poder
perdón, el poder ejecutivo y el poder legislativo sí son del pueblo y el judicial no. Esto es una falacia. Los tres poderes emanan de la Constitución por voluntad del pueblo. Eh, eh, y entonces nunca ha habido una reforma, tampoco ha habido un precedente en una reforma en la que dos poderes de la Unión pretendan anular a un tercer poder también emanado del pueblo y también emanado de la voluntad del pueblo a través de la propia Constitución. Entonces, pues sí, no hay precedentes claros, aunque sí hay ciertos matices sobre la revisión de la constitucionalidad de ciertas eh, eh, reformas a la Constitución o revisiones a la convencionalidad, ¿no? De ciertas reformas a la Constitución. Hay ciertos matices, pero no hay precedentes en donde uno o dos de los poderes de la Unión pretendan anular por completo al otro poder de la Unión. Esto, queridos amigos, se llama golpe de Estado. Entonces, lo voy a tomar más adelante, lo voy a retomar más adelante, porque esto lo han dicho y lo han replicado eh, como en coro todas las facciones de Morena y obviamente aliados. Golpe de Estado técnico es justamente esto, que un poder pretenda anular a los otros dos o dos de ellos pretendan anular al otro, porque son poderes de la Unión legalmente constituidos. Y entonces que lo quieran anular, pues obviamente esto es lo que genera un golpe de Estado. No genera un golpe de Estado que la Suprema Corte de Justicia, dentro de sus atribuciones a una consulta para revisar la convencionalidad, porque esto no nada más es la Constitución es la ley suprema y no hay otra cosa y no hay nada más que hacer. No, no es así. Acuérdense que también México ha suscrito tratados internacionales que obligan a reestructurar o a estructurar su legislación interna para que sean acorde a los derechos humanos y pueda haber un consenso de un mínimo de respeto al Estado de Derecho, al rule of law y a los derechos humanos que deben prevalecer en los estados firmantes de estos tratados internacionales. Sin esto, pues bueno, seríamos la República del Congo o alguno de esos países donde impera la ley del más fuerte y yo no creo que nadie en este país quiera que abiertamente vivamos esa situación. Bien. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos en una situación sumamente complicada porque esto de pretender anular pues, a un poder, pues no es lo deseable. Ahora, debemos ser capaces de advertir la gravedad de las declaraciones de los políticos de Morena. Miren, por ejemplo, Noroña. Noroña, pues, ¿qué ha dicho Noroña? Noroña, bueno, eh, la verdad es que no hablaríamos de Noroña si no fuera porque tiene en esta ocasión cierta relevancia por ser el presidente del Senado, pero la verdad es que Noroña, a pesar de que es una persona que ha leído mucho, sin duda, ha leído mucho, pero también cuando solo lees de ideología marxista y no te sales de ese tema, pues la verdad es que tampoco podemos decir que es una persona culta y docta en otras cuestiones. Es una persona que solo sabe de lo que a él le interesa, no se sale de ahí y no se abre al mundo. Entonces, déjenme hacer este paréntesis. Cuando una persona, para poder decir que una persona es culta, no solamente es porque es una persona que conoce el mundo, que ha leído de muchos temas, etcétera, sino que también sabe respetar y sabe escuchar y respetar tanto a la gente como sus opiniones. Obviamente puedo no compartirlas, pero las sé respetar y respetar no quiere decir que, bueno, puede haber, decía por ahí un maestro en filosofía, eh, bueno, a ver, hay opiniones que pueden ser estúpidas y esto pues no nos genera ningún respeto, por supuesto, ante esa opinión, pero debemos respetar que cada quien tiene el derecho de manifestar una opinión. Puede ser estúpida y entonces pues no le vamos a dar la misma importancia que una persona que emita una opinión estructurada, argumentada, y que esa persona tenga además conocimiento sobre una materia, etcétera. Yo no voy a respetar la opinión de una persona de cómo debe operarse un cerebro, ¿sí? Si esa persona pues es arquitecto, ¿va? Yo no voy a respetar la opinión de cómo debe construirse un muro para una casa sobre una persona que, pues a lo mejor, opera cerebros
por encima de las de un maestro albañil que tiene 10, 15, 20 años de experiencia. Pues evidentemente, aunque tenga más estudios el arquitecto, pues yo definitivamente le voy a hacer caso para levantar un muro al maestro albañil. Entonces, la opinión va a depender de quién la emite y qué bagaje tiene para poder emitir una opinión medianamente fundada o argumentada. Y pues, a Noroña le encanta emitir opiniones sin conocimiento alguno o con muy poco o nulo, insisto, conocimiento sobre todo de temas jurídicos. Él puede sentirse abogado, pero no lo es. Entonces, bueno, él, eso sí, desde mi punto de vista, tiene actitudes muy de porro, muy de choque, que esto pues, es lamentable para un presidente del Senado. Y él dice que esta resolución del Pleno de la Suprema Corte es una actitud facciosa de los ministros, que es ilegal, que no procede y que por lo tanto no se va a acatar, ¿sí? Pues bueno, lo que se discuta o lo que se resuelva, porque es un intento de golpe de Estado. Más o menos al unísono lo ha dicho Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, nueva presidenta, y también Ricardo Monreal, que sorprendentemente Ricardo Monreal pues es abogado, es doctor en Derecho, y esto lo ha dicho sin ninguna, con todo desparpajo, ¿no? O sea, no vamos a acatar la resolución, el INE no tiene que acatar ninguna resolución porque es ilegal, porque no tienen facultades. Y esto es verdaderamente grave. ¿Sí? Esto la verdad es que no creo que deba ser lo correcto. Y por supuesto, las ministras del obradorismo, que pues, también al unísono, ¿no? Esto es un golpe de Estado, Lenia Batres, que es verdaderamente lamentable que Lenia Batres ocupe el cargo de ministra, ella no tiene ninguna capacidad técnica para estar ahí, es, eh, es ridículo. Entonces, bueno, había hecho muchas pifias, o sea, esto no es una opinión meramente subjetiva, ¿no? Ha hecho demasiadas pifias en la Suprema Corte, no sabe ni siquiera cuáles son las verdaderas facultades de la Suprema Corte. Entonces, bueno, ella trata de imponer un estilo de hacer jurídico o del quehacer jurídico que pues no corresponde a los principios jurídicos que rigen la ciencia del derecho, ¿no? ¿Y qué pienso sobre todo esto? Bueno, pues miren, faccioso, yo considero que faccioso, no puede haber nada más faccioso que una Lenia Batres o una Loreta Ortiz eh, subiéndose a un escenario, a un templete, a decir, viva López Obrador, le estoy agradecida por haberme elegido como ministra de la Corte, es un honor estar con Obrador. Eso no hay nada más faccioso que eso. Entonces, cuando un presidente del Senado dice, es una actitud facciosa de los ministros de la Corte que dentro de sus estando dentro de sus facultades acepten un recurso legal o una consulta para discutir la constitucionalidad de una reforma, aunque ésta sea constitucional, pues a mí me parece una falacia, un engaño por parte del presidente del Senado, porque pues para facciosos o para actitudes facciosas, pues hay que ver a la ministra Loreto Ortiz, hay que ver a la ministra Lenia Batres, hay que ver a Yasmín Esquivel. Él mismo es una persona con actitudes sumamente facciosas. Bueno, ya en el colmo de actitudes facciosas por parte del morenismo y del obradorato, ¿no? Es decir, vamos a entregarle de regalo al presidente regalo de despedida, una reforma constitucional para desaparecer a uno de los tres poderes legalmente constituidos de manera democrática por el Estado, por la voluntad del pueblo. Bueno, es verdaderamente de una hipocresía y de una ignorancia, yo diría, supina, que esto esté pasando y todavía tengan el descaro de decir, es que son facciosos los ministros. Coño, por favor, de verdad, Noroña, cállate, cállate, cállate. No, no tienes cara, no tienes vergüenza para decir que ministros, además sin tener ningún conocimiento, ni ningún argumento, además, ni siquiera emites un argumento claro, contundente de por qué sostienes que no tienen facultades. Cuando la Suprema Corte tiene facultades para revisar lo que se
una consulta para discutir la constitucionalidad de una reforma o incluso de adiciones a la Constitución. Podemos no aceptarlas, podemos pensar que están actuando de manera irregular, pero habría que entonces utilizar los mecanismos que están dispuestos en la ley y en la propia Constitución para impugnar esas decisiones o incluso la resolución que en su momento se tome, pero no simplemente lanzar consignas y lanzar insultos y decir sin ninguna vergüenza que es una actitud facciosa cuando tú mismo estás diciendo que hay que darle de regalo al presidente una reforma constitucional, como si el presidente mereciera, ningún presidente, una de regalo, una reforma judicial. Pues, ¿de qué se trataba? ¿De una venganza que él quería llevar a cabo? Ellos lo sabían y había que entregársela de regalo. Es absurdo, es verdaderamente de una hipocresía y de una, bueno, en fin. Entonces, bueno, faccioso, pues, ya hablamos de lo faccioso. Ahora, es un golpe de estado técnico, y yo, como lo dije hace un momento, golpe de estado técnico sería justamente lo que ellos dicen. No vamos a acatar la resolución, ni el INE va a acatar la resolución, el presidente no acató las determinaciones judiciales. Puede no gustarte. Miren, el presidente ni siquiera acató las determinaciones del Poder Judicial, que eso es el motivo de la molestia del presidente o del expresidente, principalmente porque con el Tren Maya fue un gran tema, ¿no? Muchísimos amparos, suspensiones, pero eran de fondo, oye, no, a ver, el gobierno federal no cumple con ciertos requisitos que están dispuestos en la ley, como tener un proyecto ejecutivo, de un proyecto de impacto ambiental, etcétera. Hay que cumplir con ciertos lineamientos que están claramente establecidos desde hace muchos años, que además son obligatorios para todo aquel que quiere hacer un desarrollo en una obra, en una zona, pues, digamos, forestal, ¿no? Para poder desmontar esos árboles hay que hacer un estudio de impacto ambiental y reforestar. Además, tiene que haber un estudio, un proyecto de reforestación. Esto no se hizo para el Tren Maya. Y precisamente por eso se concedieron esos amparos y esas suspensiones para detener la obra y evitar el ecocidio. Pero pues, el presidente y bueno, pues, todo el aparato del gobierno decidió no acatarlo. Eso es un golpe de estado técnico, porque tú no estás acatando las disposiciones de un órgano legalmente constituido, y con la facultad para poderte detener y regular ciertos actos de autoridad. Pero ahora el hecho de que también el presidente del Senado y el representante de los diputados de la mayoría en el Congreso, la Cámara perdón, el presidente de la Cámara de la Cámara de Senadores y ahora Monreal, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, nos digan no la vamos a acatar, eso es un golpe de estado técnico. Entonces, de nuevo, es artero, es faccioso, es hipócrita, es de una sinvergüenzada absoluta y de eh, una pretensión de verdad grosera que ellos hagan este tipo de declaraciones, este tipo de manifestaciones, pero digan que los otros son los que lo provocan y que los otros, incluso Noroña se atrevió a decir, están peligrosamente los ministros obligándonos a destituirlos. ¿Y con qué facultad los van a destituir? ¿Por la voluntad de la mayoría? Oye, esto es un atropello al Estado de Derecho. Es que no podemos permitirlo. Definitivamente no podemos permitirlo. Estamos ya en una política de las imposiciones. No hay argumentos, no importa, tenemos mayoría. Oye, diálogo, ¿qué diálogo ni qué la chingada? Tenemos la mayoría, podemos hacer lo que nosotros querramos y vamos a descalificar y si no te gusta, tenemos la mayoría. Las políticas de la imposición y esto es gravísimo. Estamos viviendo en esta época de lo que lo quiero, esto es lo que quiero y lo voy a obtener a costa de lo que sea y por encima de quien sea, ¿sí? Y se olvidan del Estado de Derecho. Entonces, pero estas declaraciones y estas actitudes abren una ventana peligrosísima, porque, a ver, podemos los ciudadanos, porque si eso lo pueden hacer un diputado, un senador, bueno, entonces podemos nosotros libremente y de manera completamente subjetiva decidir qué es legal y qué no es legal.
¿Podemos decidirlo libremente? Bueno, pues tal pareciera que sí. Si hoy el presidente del Senado y el coordinador de los diputados eh, nos dice, considero que es ilegal, que no tiene facultades y por lo tanto no lo vamos a acatar, bueno, pues entonces yo considero, y yo podría considerar, o cualquiera de ustedes podría considerar, que, pues no sé, por ejemplo, pagar un impuesto o, o abrirle la puerta a un auditor, por ejemplo, pues, pues no es legal. Yo lo considero, de manera subjetiva, yo considero que no es legal. Y entonces, pues no acato la decisión. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto es muy peligroso porque nos lleva a la ley del más fuerte. Y la ley, pues, del más fuerte, pues el Estado tiene, por supuesto, se supone que el monopolio de la violencia. Pero si se supone que estamos tratando de entrar cada vez más y de poner a los que forman parte de los grupos criminales dentro del parámetro del Estado de Derecho y de este monopolio exclusivo de la violencia por parte del Estado, para que vivamos en paz y vivamos en una armonía social, que esto es lo que propone el Estado de Derecho y el contrato social, son teorías de teorías del Estado, pues, ¿no? De muchos tratadistas de muchos años, de muchos autores, pues, hombre, estamos en una época de completa regresión en donde el presidente del Senado nos dice, a mí me vale madres, yo no voy a cumplir con esa disposición porque son unos facciosos y es ilegal y los vamos a destituir por fuerza de la mayoría. Es una regresión y es muy preocupante. Eh, Miren, justo en este tema del Estado de Derecho, Aristóteles decía bueno, define al Estado como la asociación de todos los hombres que comparten el mismo territorio y cuyos fines, pues, o cuya finalidad es la persecución o la búsqueda de un bien común. Y esto es justamente el pacto social o el contrato social. Obviamente otros tratadistas como Rousseau van más o menos en el mismo sentido. Hans Kelsen, que es además un filósofo, o bueno, fue un filósofo y un jurista austriaco, también decía que el Estado de Derecho se caracteriza por la identidad entre el Estado y el sistema jurídico de esta misma sociedad. Pues claro, porque si es una sociedad que se trata de organizar y crea una carta magna, que en este caso es la Constitución, para crear sus reglas fundamentales y de ellas emanan los tres poderes, pues de ahí está emanando este sistema jurídico y de ahí pues todo el entramado legal y sus leyes secundarias, ¿sí? Entonces ahora desconocer a uno de los poderes o decir que ese poder no forma parte de la voluntad del pueblo, pues es negar el propio Estado de Derecho, es negar la propia voluntad del pueblo, pero insisto, falacia, es decir, es una mentira flagrante que busca confundir a la gente ignorante o a la gente que no tiene conocimientos o que no tiene un mínimo de sentido crítico y que compra peleas ajenas, ¿sí? Para decir, sí, tiene razón, ellos no fueron elegidos popularmente. A ver, esto es una estupidez. Nosotros elegimos, o sea, los ministros de la Corte son elegidos por voto popular de manera indirecta. Y esto tiene todo el sentido. A ver, entendamos, lo vamos a ver más adelante, pero el presidente propone una terna de la cual el Senado tiene que elegir a uno de ellos. ¿A quién elige el presidente? ¿Y quién elige a los senadores? Es un voto indirecto. Entonces, el poder judicial es un poder constituyente, es un poder constituido o que emana de la propia Constitución por voluntad del pueblo. Decir lo contrario es solamente una muestra de ignorancia. Pero fíjense, incluso Kelsen en su libro de La teoría pura del derecho, ¿no? Decía que de pronto debe establecerse que un Estado no sujeto a derecho es impensable. Esto es impresionante, ¿no? Un Estado no sujeto a derecho es impensable. Pues claro, porque entonces viviríamos en la época de las cavernas, en donde si yo tengo un garrote más fuerte o más macizo o más pesado y yo tengo un cuerpo más estructurado, más grande y te puedo dar un porrazo en la cabeza y te puedo anular por completo, pues entonces impera mi ley, mi propia ley y la voluntad de los demás no me interesa.
porque es la ley del más fuerte, la ley de la jungla, que eso es lo que tratamos de dejar atrás, creando todo este entramado jurídico, ¿no? Por eso decía Kelsen, es impensable un Estado sin el derecho. Eh, Ahora, con todo esto quiero decir justamente que el Estado, vamos, el Estado de Derecho es intrínseco al propio Estado que hemos conformado o desde esta visión concebida, digamos, como este grupo o sea, el Estado concebido como este grupo de instituciones públicas creadas por la propia sociedad organizada para regir nuestra vida en común. ¿Sí? Y esto desde mi punto de vista significa que no puede concebirse al Estado de manera aislada al sistema jurídico que conforma su estructura orgánica. Tal vez esto pueda sonar un poco rebuscado, pero tiene todo el sentido. Es decir, no podemos separar al Estado de Derecho del propio Estado. Es decir, el Estado forma parte de esta estructura jurídica que hemos creado para hacer nuestra vida en común. Entonces, ningún ente creado por la Constitución es ilegal, ¿sí? O es ilegítimo. Eh, Pretender anular sus determinaciones o sus órdenes es negar la Constitución y eso es un golpe de Estado técnico, justamente. Entonces, con esto en mente, pues, ¿cómo puede el presidente decir que, o el presidente, un presidente de la República, el que lo hizo, de hecho, o un presidente del Senado, eh, o como Monreal, como coordinador de los diputados, decir que, pues, no tienen que obedecer o acatar resoluciones de la Corte porque ellos consideran que no son legales y que la Corte no tiene facultades? Pues, como lo dije, esto nos lleva peligrosamente a una anarquía. Esto se llama anarquía, esta desobediencia de las determinaciones judiciales, nos gusten o no nos gusten, que para eso están las instancias legales y los recursos legales que están puestos en la Constitución y en las leyes. Pues esto, para eso están, peleémoslo, en todo caso. Pero decir, no las voy a acatar porque las considero ilegales, esto es una interpretación subjetiva de lo que debería de ser y por lo tanto no lo cumplo y entonces yo el día de mañana puedo hacer lo que yo quiera y puedo invadir el terreno de un vecino y decir, pues porque yo tenía más derecho que ese vecino, porque ese vecino ni está y a mí me gustaba esa casa, entonces tengo el derecho. Digo, puede sonar absurdo, pero así de absurdo es lo que se plantea por parte del presidente del Senado. Es que es una estupidez. Entonces, cuidado con esto, porque nos abre posibilidades muy, muy peligrosas que de hecho ya vivimos peligrosamente con los grupos delictivos, ¿no? Em, y bueno, por supuesto que este tipo de actitudes pues, son golpistas. Ahora, yo sí considero que la ley no es una cuestión subjetiva que decidamos acatar o no, sino que, como dije hace un momento, es parte de un contrato social que hemos impuesto desde hace siglos como sociedad para hacer una vida en común y poder prosperar de esta forma. Pero pues en este momento, si se desdeña la ley y las órdenes de un poder legalmente constituido del Estado, pues entonces estamos pretendiendo regresar, ¿no? A la ley de la jungla. Este, esto realmente es una línea que no debemos cruzar y que debemos moderar. Yo considero que debería ser prudente todas las eh, opiniones, sobre todo las que ocupan cargos públicos y de trascendencia, como es la presidencia de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo o la del Senado, ¿no? Y la de la Cámara de Diputados. Y bueno, la verdad es que muchas han sido las resoluciones en la Corte que no nos gustan. Recordaremos el YETU, recordaremos el famoso IDE, Impuesto de Depósitos en Efectivo. Podemos recordar incluso la contabilidad electrónica con las reformas estructurales de Peña Nieto, el YETU con Calderón. Pues obviamente se impugnaron en su momento. No estábamos de acuerdo, considerábamos que eran inconstitucionales, se peleó por mucho tiempo, ¿no? 3 años, por lo menos desde su creación en 2008 del YETU, por ejemplo, ¿no? Y la Corte determinó avalarlas y decir que no violaban principios de legalidad y proporcionalidad y, en fin, una serie de cosas con las que no estuvimos de acuerdo, ciertamente, pero que tuvimos que acatar por 3 años más, porque la Corte lo decidió esto, avalar
este impuesto inconstitucional desde nuestro punto de vista, de muchos, este, lo avaló en 2010 y hasta el 2013 que en el sexenio de Peña Nieto se eliminó ese impuesto, ¿no? Pero se tuvo que pagar. Entonces, no podemos simplemente ignorar y desdeñar y decir, no, no estoy de acuerdo y en consecuencia no acato, porque entonces, pues, no hubiéramos pagado ese YETU en una especie de resistencia civil, ¿no? Que esto es muy peligroso, insisto. Este, yo sostengo, esto nos lleva a decir que, bueno, pues la verdad es que, y ya lo he dicho antes, ¿no? Es muy lamentable estas expresiones y es muy lamentable además el apoyo de la ciudadanía porque está comprando problemas ajenos y discursos ajenos sin tener el más mínimo sentido crítico de lo que está sucediendo. A veces ni lo entienden. Solamente dicen, sí, porque el Poder Judicial nosotros debemos elegirlos por voto popular. Noroña ha dicho hasta el cansancio en una falacia completa de que por qué le tienen miedo al pueblo y por qué desdeñan al pueblo si es el pueblo el que debe elegir. Esto es una estupidez, no elige el pueblo, insisto. Por favor, vivimos en una partidocracia, no en una real democracia. Es decir, vivimos en una democracia simulada, porque ¿quiénes van a elegir a los candidatos que ustedes como ciudadanos van a votar? Ellos, Noroña, Monreal, la presidenta de la República, su grupo cercano. Pues vamos a ver, ya lo verán. Ya, o sea, espero que no, ¿verdad? Pero para cómo van las cosas es probable que lo veamos tristemente. Y ya veremos a qué tipo de candidatos vamos a tener. Y se acordarán de este video porque les puedo apostar que vamos a tener abogados cercanos, abogados, bueno, no abogados, porque el abogado es otra cosa, licenciados en Derecho, cercanos a Monreal, cercanos, bueno, por supuesto a su familia, cercanos a Julio Scherer, muy probablemente, cercanos a Arturo Saldívar, cercanos a Lenia Batres, a Martí Batres, cercanos este, a este del beso de la mano, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre, Velasco. ¿Sí? Vamos a tener a gente cercano o cercana a ellos como candidatos y el pueblo bueno y sabio elijan dentro de todas estas fabulosas mentes que nos van a traer justicia y vamos a eliminar la corrupción. Es absurdo, por favor, tengan sentido crítico, analícenlo tantito. No van a elegirlo ustedes, no van a decir qué juez quieren que esté, van a decidir dentro de un grupo de personas elegidos por ellos. Eso no combate a la corrupción, eso no acaba con la corrupción que pueda haber en el Poder Judicial, poca o mucha, este, y no elimina el problema de justicia que impera en el país. Entonces de nuevo, Noroña, cállate. Es una mentira, le mientes al pueblo cada vez que abres la boca. Y es una falacia que le tengamos miedo al pueblo. No, no le tenemos miedo al pueblo, le tenemos miedo a la estupidez como las que dices. Esa es la realidad de las cosas. Y esto es muy lamentable. Pero ahora agregamos otro elemento muy, muy escabroso a toda la ecuación, que es la reforma a la Guardia Nacional, la reforma constitucional de pasar la Guardia Nacional a control absoluto del ejército. Y esto pues, es peligrosísimo porque, bueno, ahora vamos a tener cuatro instituciones en el ejército, las que ya teníamos, Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea, y ahora la Guardia Nacional, ¿sí? Pero la Guardia Nacional, dentro de esta reforma constitucional, ahora va a tener, bueno, de suyo es que hay una militarización del país, porque a la Guardia Nacional se le asignan las labores de seguridad pública, y esto es terrible, porque los militares no están diseñados para la prevención del delito. Me dirán, y por ahí un amigo me decía, pues sí, pero tampoco las policías de seguridad pública están facultadas, bueno, no facultadas, sino más bien entrenadas para la prevención del delito. No, claro, pero eso es lo deseable, eso es lo que se proponía o eso es lo que debía ser o el deber ser. Pero la Guardia Nacional, ahora conformada por soldados y ahora perteneciente a las Fuerzas Armadas, pues eso nunca lo va a hacer, su entrenamiento no va a ser para prevenir el delito, sino para definitivamente anular, porque para eso está entrenada el ejército, para anular una amenaza.
Pero la Guardia Nacional ahora va a tener los recursos de las Fuerzas Armadas y del Ejército para, que, bueno, de hecho ya lo tenían, ¿no? Para espiar, para, hacer, pues, estas labores de espionaje pues sí, pues de espionaje, no hay otra forma de decirlo, pero porque les están dando facultades ahora de investigación de los delitos y ahora va a poder la Guardia Nacional en esta, pues, yo no sé, en este mundo de sui generis o sui generis, este, va a poder abrir carpetas de investigación, porque eso es lo que se le está facultando a la Guardia Nacional, al realizar labores de investigación, que hasta antes de la reforma, porque ya se pasó a la Guardia Nacional ya constitucionalmente, ya forma parte del ejército, lamentablemente por la planadora, como le dicen de Morena, pero esas facultades eran o estaban reservadas exclusivamente para el Ministerio Público. Entonces ahora vamos a tener a una Guardia Nacional haciendo labores de investigación policíaca y de investigación ministerial para abrir carpetas de investigación y determinar que tal persona cometió un delito e ir por él y detenerlo y meterlo a dónde y presentarlo ante qué autoridad. Definitivamente, por ser militar, pues no va a detener más allá de los delitos que puedan cometer de delincuencia organizada, como está previsto en la Constitución. No, delitos del fuero común. Ahora vamos a tener una Guardia Nacional metiendo delincuentes del fuero común, ¿sí? Que no estén relacionados con grupos criminales, metiéndolos a guarniciones militares o ante un ministerio público militar, porque forma parte de la Guardia, del Ejército, la Guardia Nacional, y tiene sus propias labores de investigación. Esto también nos deja un enigma por completo, ¿no? Y esta iniciativa es muy peligrosa, pero aunada a una nueva reforma, también en cuanto a se propone antes de irse, el presidente de la doble K nos dejaba un regalito, además, ¿no? Que en la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos eh, propone una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivo, Ley General, para poder limitar el uso de calibres 22 Magnum, eh, de uso civil, que hoy, bueno, hasta hoy están permitidas, y ya no las vamos a poder usar para actividades deportivas o cinegéticas, ¿sí? Y esto, pues, llama mucho la atención porque dice uno, bueno, ¿y por qué restringen calibres? Hoy, si yo tengo, o ciertas personas tienen armas que hoy están permitidas, pero esta ley o esta propuesta, iniciativa de ley, de reforma de ley, nos dice que esas armas ya no van a ser permitidas, pues entonces voy a tener un arma de uso exclusivo y entonces estaría incurriendo en un delito. ¿Qué tengo que hacer con esa arma? ¿Irla a entregar? ¿Me la van a comprar? Si yo la compré cuando era legal y gasté dinero en ella y ahora la tengo que entregar y pues gratis me van a indemnizar por ella. ¿Cómo va a funcionar esto? Esto es impensable, pero además es pensar en desarmar a la ciudadanía. Están queriendo desarmar a la ciudadanía porque además y todos aquellos accesorios que tiendan a tener un mejor control o uso del arma, también son de uso exclusivo del ejército. ¿Hasta qué punto puede llegar, por ejemplo, fundas, por ejemplo, para resguardar el arma, etcétera? Digo, esto es muy delicado. Y es muy delicado porque en la propia reforma, en la exposición de motivos, nos dice que hay una importancia agárrense, ¿eh? Hay una importancia de resguardar la seguridad de ciertas actividades del Estado, eh, incluso de empresas paraestatales, y por lo tanto se conceden los permisos para aportación de armas de fuego de ciertos trabajadores que forman parte de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, del SAT, Servicio de Administración Tributaria, Banjico y entre otros eh, funcionarios de estas instituciones, empresas paraestatales y instituciones centralizadas y descentralizadas. Eso es muy delicado porque ahora vamos a tener, entonces, pues no quisiera pensarlo, ¿no? Que vamos a tener a funcionarios de la CFE viniendo a cortar la luz, a lo mejor con los funcionarios que van a poder portar armas, a lo mejor guardias, no sé,
para resguardar su propia integridad, quizás, ¿no? O incluso funcionarios del SAT viniendo a nuestros domicilios particulares, privados, metiéndose con personal armado para hacernos o practicarnos auditorías o embargar bienes que deban, consideren ellos que deban ejecutarse ciertos procedimientos, los famosos procedimientos ejecutivos en materia aduanera, por ejemplo, los PAMAS, etcétera. Pues esto es verdaderamente delicado, esto es verdaderamente grave. Por un lado, desarmamos a la ciudadanía, pero armamos a ciertos funcionarios eh, de la administración pública centralizada y descentralizada. Le damos labores de investigación a la Guardia Nacional, eliminamos a la Suprema Corte de Justicia, eliminamos al Poder Judicial, y entonces las cosas no son aisladas, hay que tener mucho sentido crítico y tener mucho cuidado con todo lo que está pasando, porque ¿qué es lo que pretenden? ¿Hacia dónde vamos? Esto está entrelazado. Ahora ya van a también la siguiente reforma, que ya por ahí escuché decir a uno de los coordinadores, de Morena, decir que ahora viene ya la reforma constitucional para desaparecer a los órganos autónomos. Entonces ya no vamos a tener organismos autónomos, ya no vamos a tener a la Suprema Corte, ya no vamos a tener al Poder Judicial, un Poder Judicial correctamente bien estructurado, con personas que tengan la capacidad técnica, porque miren, si vamos a llenar el Poder Judicial de personas tan impresentables como Lenia Batres, el Poder Judicial está anulado, ¿eh? La independencia judicial radica en que un juzgador no debe estar haciendo expresiones manifiestas como una fanática empedernida de un movimiento político, una causa o un político en particular. Eso es justamente la independencia judicial, que independientemente de quién me ponga y de mis convicciones ideológicas, yo tengo que basar mi decisión en las constancias que integran un expediente y en los hechos que integran ese expediente, qué se probó y qué no se probó, qué está debidamente sustentado en constancias y con todos los elementos que existen como principios de derecho, la ley, obviamente, las fuentes del derecho, etcétera. Eso es lo que debe de hacer un juzgador. Y evidentemente una Lenia Batres, una Loretta Ortiz, una Yasmín Esquivel, pues ellas no son independientes, no son personas independientes. Cuestionable, por ejemplo, de Yasmín Esquivel que pueda tener cierta capacidad, que es muy lamentable la forma en que obtuvo su título tanto de licenciatura como de maestría, pero que ella sí, sin duda, tiene cierta capacidad técnica, y eso es, bueno, lo deseable, pero una Lenia Batres como juez de distrito, como ministra de la Corte, cuando no sabe ni siquiera cuáles son las facultades de la Suprema Corte. Y nada más para cerrar, la Suprema Corte tiene dentro de sus facultades la posibilidad de revisar eh, em, obviamente todas las actuaciones de las autoridades de todo el Estado mexicano, ¿sí? Tanto federales como estatales como municipales, revisar si sus actuaciones o sus resoluciones, dependiendo de lo que sean, están apegadas a la Constitución. Esas son las facultades de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia admite un recurso a trámite para revisar la inconstitucionalidad o la eh, cuestionable constitucionalidad de una reforma, así sea constitucional, recordemos que a raíz de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, se abrió la posibilidad de analizar nuestra Constitución desde un punto de vista de convencionalidad. Y esas son facultades de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay un fundamento para que descalifiquemos a priori la decisión de la Suprema Corte de abrir el diálogo y de abrir la posibilidad de una discusión jurídica, ¿sí? Pero Lenia Batres va más allá. Ella dice que el que la Suprema Corte de Justicia anule una decisión de un Congreso local, ¿no? Pues es invadir atribuciones de la Suprema Corte. No, no está invadiendo atribuciones. Está revisando de acuerdo al control constitucional para el cual fue creada la Suprema Corte. Entonces, personas como ella no deben ocupar cargos de tan enorme trascendencia como lo son los ministros de la Corte,
ni mucho, o sea, bueno, ni mucho menos la Suprema Corte, pero tampoco jueces o magistrados, y ya veremos la calidad de personajes que nos ponen, este, en fin, ya no quiero alargar más el video. Pónganme en los comentarios si quieren que hablemos. Yo tengo por ahí el diario de debates, y sería muy interesante, como les dije, sería muy interesante que pudiéramos analizarlo. Si quieren escucharlo, sería muy interesante. Y se los puedo poner en pantalla. Ahí está el diario de debates completito, es muy extenso. Yo seleccioné algunas páginas del por qué los diputados, ¿no? Digámoslo así, de la Constitución de 1917, ¿por qué consideraban, y están sus expresiones citadas en ese texto, por qué consideraban que no debía eh, ponerse en la Constitución que los jueces, en ese caso decían, de los ministros de la Corte no debían ser seleccionados por el voto popular? Fíjense nada más esto, ¿eh? Ya no hablemos de jueces y magistrados, ni siquiera de los ministros de la Corte. Este, yo considero que la selección de jueces y magistrados era muy, muy, muy acorde. Había muchas cosas que cambiar, sin duda, en el Poder Judicial de la Federación, sin duda, pero la selección de jueces y magistrados dentro del Poder Judicial me parecía muy adecuada, una selección eh, que podía ser un poco mejor para poder abrirla a otras personas que tuvieran la capacidad y el conocimiento, pero que sin duda, por lo menos en el conocimiento técnico de la materia jurídica, que es bastante complicado, cumplía con el requisito. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer este ejercicio de leer un poco sobre el diario de los debates cuando se reformó la Constitución de 1857 para reformar y crear la nueva Constitución de 1917, que es la que hoy nos rige, con todos sus parches y adiciones. Muy bien. Pues un placer. E insisto, por favor, no le hagan caso a Noroña. De verdad, Noroña es de lo peor que podemos tener en este país. En fin, un gusto y hasta pronto.